Uno de los contertulios quiso tranquilizarlo a Indalecio diciéndole que don Filomeno le daría la oportunidad de escaparse. Indalecio le respondió violentamente en guaraní que él no cometería ese disparate porque no quería que le pasase lo que a Octavio Agüero, que esa misma noche que se fue de la comisaría con el consentimiento de don Filomeno apareció asesinado. Él prefería que lo llevasen preso a Asunción y defenderse allí. No habría transcurrido una hora cuando volvió el subcomisario con los soldados. Traían las armas de Indalecio, 2 escopetas, una de ellas de dos caños y 2 rifles de mandas de precisión. Ya en el despacho de don Filomeno, el subcomisario le mostró una pistola calibre 45 y un revólver de caño corto, que también habían requisado en casa de Indalecio. «Este para vos», le dijo don Filomeno en guaraní al subcomisario señalándole el revólver, «y esta para mí», agregó agarrando la pistola. Al cerrar la noche, don Filomeno le dijo a Indalecio que podía pasarla en su casa, debiendo presentarse mañana temprano para ser trasladado a Asunción, pero de paso agregó que si aprovechaba la noche para irse del pueblo, él daría el asunto por terminado. «Te podés ir a Asunción por algún tiempo. Aquí en Areguá no podés quedarte porque tu situación es muy comprometida», le dijo campechanamente y con tono amistoso, despojándose de su empaque y dureza autoritaria de momentos antes. «Yo me hice el desentendido cuando el asunto de Octavio Villalba, pero me sabía que se venían». Indalecio lo escuchaba a medias mientras pensaba de quién podría provenir este golpe artero. Le replicó con vehemencia: «En esto que me está pasando alguien ha tirado la piedra y escondido la mano. Puede ser una maniobra de Albino Fuentes para echarme de la casa o tal vez sea Solano Aguirre, que quiere comprarla desocupada. Yo mejor que vos sé que en este país no hay ninguna justicia ni garantía y que te deportan porque algún guión rojo es médico y quiere quedarse con tu consultorio o tu clientela, o con tu mujer, o simplemente porque le molesta tu cara. Pero yo te digo, Filomeno, que el que me está jugando sucio desde la sombra es un hijo de puta». Don Filomeno sabía dominar sus reacciones y sus nervios, pero esta vez no se pudo contener, y agarrándolo colérico a Indalecio de un brazo hasta hacérselo doler, le vociferó en guaraní que se callase porque si no iba a agregarle al sumario una acusación por desacato. No se daba cuenta de que lo insultaba a él al dar a entender que actuaba dirigido por otro. «Vos, Indalecio», dijo con tono conciliador, «¿no te das cuenta de que esta revolución del Tendotá es una revolución en serio? Vos pensás que vas a ser como la del 12 o la del 22 en que al terminar todos se abrazaban y nada cambiaba. Esta es una revolución de ideas. Todas las revoluciones para mí son iguales, las de ideas y las otras. Al final de ellas, los que estaban debajo suben y los que estaban arriba descienden. Hasta que viene la próxima», le replicó Indalecio, agitado y nervioso. «Esta noche voy a dormir en casa y a preparar mi valija con algunas cosas. Mañana temprano me presentaré para que me mandes esposado a Asunción. Pero no me voy a ir solo, no te voy a dar ese gusto». Esta noche Indalecio cenó temprano. No se quedó a fumar su habano en la galería como solía hacerlo. A Crisústuma y sus hijas les recomendó que no durmieran en el patio al aire libre porque posiblemente los soldados vendrían a
revisar la casa por la noche. Algo esperaba, su temor no lo iba a engañar, pero no sabía qué. Después se encerró bajo llave y tranca con su habitación. Algo va a hacer don Filomeno para obligarme a que me vaya de Areguá por mi cuenta. Se decía malhumorado e intranquilo. Hice mal en decirle que no me iría solo. Lo hubiese tenido engañado hasta mañana. Se desnudó y se echó en el catre. Aguzó el oído con atención tensa. Se sintió rodeado de un silencio profundo, impresionante. Pensó en algún amigo a quien recurrir aquí en Areguá o en Asunción y se dio cuenta con el corazón lleno de espanto de que estaba solo y desamparado. Podían penetrar esta noche en su casa y apresarlo, torturarlo, deportarlo o matarlo impunemente, sin que nadie lo llorase o reclamase su cuerpo. Se le vino a la memoria un filme que había visto 10 años atrás en Zurich, en que un buque se hunde y de toda la tripulación solo se salva un marino en un pequeño bote de goma. Aquel náufrago se encontraba solo en medio de la inmensidad del mar, entre cielo y agua, sin ninguna esperanza de ser salvado. Se comparó mentalmente a aquel marino abandonado. Él también estaba solo, tirado en ese catre entre cielo y tierra, y en ese segundo descubrió, lleno de angustioso terror, que siempre había estado solo desde que tuvo uso de razón. Tal vez los años en que se engañó a sí mismo y engañó su soledad fueron aquellos en que vivió con Herminia, pero ahora Filomeno, con sus amenazas y su arbitrariedad, lo ponía de golpe frente a la cruel realidad. El recuerdo de Octavio se le presentó una vez más. Pensó en su fortaleza, en su coraje tranquilo, en su impavidez ante el peligro. De repente un tiro que sonó casi frente a la casa lo sacó bruscamente de sus reflexiones. Instintivamente se arrojó del catre al suelo. Acto seguido sonaron varios tiros contra la casa. Van a entrar a tiros, justificarán mi muerte en cualquier forma, pensó amedrentando. Cada vez el tiroteo se volvía más nutrido. Algunas balas penetraron por las puertas y ventanas. Indalecio, echado en el suelo, con la cabeza entre las manos, sintió algunos pedazos de reboque caer dentro de la habitación. Se fue arrastrando hasta la puerta. De súbito, así como habían comenzado, cesaron los tiros. El silencio que siguió parecía más profundo que el que existía antes del tiroteo. Indalecio se acurrucó junto a la puerta. Una vez más pensó en Octavio Villalba, encogido en el umbral de su pequeña habitación frente al patio solitario de la casa de Silvio Centurión. Quizá estuvo acurrucado como él ahora cuando lo balcaron, pero no muerto de miedo, sino lleno de exaltación y coraje, sabiendo por qué moría. Por un instante se le cruzó por la mente la idea de levantarse y salir gritando: «¡Canallas, canallas!». ¿Qué habría gritado Octavio? Quizás gritó lo mismo. Al cabo de un largo rato, como no sonaba ningún tiro, Indalecio se animó a ponerse de pie. Con cautela abrió la puerta que daba sobre la galería detrás. La luna iluminaba la casa y el patio. Agazapado, descendió de la galería a y a la carrera fue a esconderse entre unos yuyales. Casi enseguida volvieron a sonar tiros. Se echó de cara al suelo. Por el sonido de las balas se dio cuenta de que habían rodeado la casa y tiraban contra esta y al aire. Los estampidos fueron sonados cada vez más espaciados hasta que terminaron del todo. Después empezaron a
o irse hacia el lado de la casa de los Villalba, Bogado y por otros lugares del pueblo. Indalecio permaneció echado en el suelo sin moverse, con el oído atento, hasta que al final el cansancio y el agotamiento nervioso hicieron que se durmiese. A la madrugada lo despertaron las picaduras de la hormiga. Grandes hormigas le subían por el cuerpo. En ese momento resolvió marcharse por sí mismo a Asunción. No hubiese podido pasar 2 noches como esta. El aviso y la advertencia de Filomeno habían sido claros y contundentes. A la mañana siguiente, don Filomeno hizo correr la voz por el pueblo de que un grupo de guiones rojos habían llegado de Asunción por la noche en un automóvil y habían baleado sin contemplaciones la casa de Indalecio, la de los Villalba, Bogado y las de otros adversarios políticos, con la que más se habían ensañado fue con la de Indalecio, por ser descendiente de legionarios. No hubo aregüeño que, al pasar por la casa de aquel, no se quedase boquiabierto y estupefacto ante la enorme cantidad de impactos de bala que se marcaban en puertas, ventanas y paredes sobre la superficie blanca de la galería exterior pintada a la cal por Indalecio. Se destacaban innumerables agujeros y el revoque aparecía caído en muchos lugares. Indalecio, humillado y a la vez lleno de odio contra Filomeno por su prepotencia, preparó su valija silenciosamente y sin despedirse de nadie para no dar explicaciones que lo hubiesen humillado más aún. Tomó en una estación desierta el tren que pasaba por Areguá esa misma mañana muy temprano. La verdad es que ese Solano Aguirre me ha jugado esta mala pasada. Lo habrá comprado a don Filomeno por unos guaraníes, se decía mientras ascendía al tren con el corazón lleno de desesperación. Casimiro fue uno de los tantos habitantes de Areguá que pasaron por la casa de Indalecio para comprobar con sus propios ojos los efectos producidos por las balas y ver la prueba material de que don Filomeno había cumplido con él. Al volver a casa, tras esa inspección, se sentó en una silla, exclamando triunfante y envanecido de su éxito. Hubiese querido verle en calzoncillos anoche a ese mediquito. El cagazo que habrá tenido. Pronunció estas palabras en voz alta para que Adelina, que estaba unos pasos más allá, la oyera. ¿No te da vergüenza, desagradecido, hablar así de tu médico, que nos ha curado a todos sin cobrarnos nada?, le replicó Adelina llena de agitación. En cuanto mamá se enferma o vos tenés un amago de taquicardia, corres a pedirle ayuda. Es un miserable, ha abusado de la confianza que le dimos, me ha engañado como un niño. No lo voy a perdonar jamás, conquistarte bajo mis narices. Hizo una pausa como parte para tomar aliento y luego añadió lleno de rabia. Cuando pienso que conservaba conmigo como si tal cosa y ese traidor y cobarde fingía tratarme como a un amigo, soy capaz de ir a pegarle 4 balazos y yo, estúpido, aceptándole su mísero vaso de cerveza. Y lo grave es que no haya forma de repararlo, de volver atrás. Eso es lo terrible. No se puede borrar lo sucedido. Está ahí, está ahí. Estos celos tuyos no tienen sentido, le respondió Adelina, calmosa y tratando de hacerlo razonar. Ni cuando te enteraste de que iba a tener un hijo te pusiste como ahora, y sin embargo la falta era mucho más grave. Es distinto, le respondió Casimiro. El padre de Remigio fue un desconocido. Para mí era casi inexplicable. ¿A quién odiar? ¿Quién podía ofenderme?
En cambio, a Indalecio lo conozco. Ha simulado ser mi amigo, me ha engañado, se ha burlado de mí y de pronto vociferó. Pero tendrá que irse, no lo veremos más. Filomeno lo deportará de Areguá, lo echará como a un perro sarnoso. Me ha dado su palabra. Oír esto, Adelina, y saltar de su silla fue todo uno. Corrió hacia su hermano con el rostro descompuesto. No quiero creerte. Decime que fue una amenaza nada más, que una amenaza. Voy a averiguarlo ahora mismo y si es cierto lo que me dijiste te vas a arrepentir toda tu vida. No te lo voy a perdonar. ¿Para qué querés tenerlo aquí, casado con Helga?, dijo Casimiro asustado ante la furia de Adelina. No me importa, aún así tendría a alguien con quien hablar, contestó Adelina. En cambio, si Indalecio se va, tendré que sentarme frente a un espejo y hablarme a mí misma por el resto de mi vida. Sin aguardar más, Adelina salió hacia la comisaría, donde preguntó por Filomeno. Le dijeron que estaba en la peluquería. Lo encontró allí sentado en el mismo sillón donde murió asesinado Amador Montiel. Se quedó en el umbral de la puerta, casi sin saludar a Filomeno. Le preguntó Osca, y con aire resuelto, si lo había deportado a Indalecio a Asunción. Se fue por su propia voluntad porque quiso. Yo no le deporté, le respondió Filomeno sin volver la cabeza, mirándole en el espejo, donde la figura de Adelina se reflejaba borrosa y contrahecha. Se fue, repitió Adelina, como adelada, y sin añadir una palabra más, como una sonámbula, fue caminando hasta llegar frente a la iglesia. Allí se sentó en una de las gradas del atrio. A la derecha estaba la comisaría con los contertulios de siempre en la puerta. A la izquierda, las casas coloniales en sus soportales de tejas cubiertas de moho. Sintió que ese pesado silencio, esa profunda soledad que la rodeaban, que la oprimían físicamente, se posicionaban de ella, penetraban en su cuerpo y la hundían en el pesimismo y la tristeza. Ahora vendrá el atardecer, después la noche y después la mañana, y luego la tarde, y así siempre, todos los días iguales, uno tras otros, hasta que me volveré vieja y arrugada, como Elvira Arredondo, pensó llena de aflicción. Al volver a casa, se encerró en su pieza bajo llave. Durante 2 días permaneció allí sin salir. No se alimentaba sino con leche y chipa de maíz, que Justiana le pasaba a través de una ventana que Adelina entrecabía apenas. Se pasaba horas muertas sentada en un sillón en el que se hamacaba sin cesar y cuyo chirrido se oía desde afuera. No cesaba un minuto. Hacía los oídos de Casimiro, que para no escucharlo huía a la calle o se encerraba en su pieza. A los 2 días justo, Adelina salió de su encierro voluntario sin dar una explicación, como si no hubiese pasado nada. Es que tampoco hubiese podido explicarlo, ya que no recordaba nada de lo que hizo durante esos días. Era como si lo hubiese pasado durmiendo. A Casimiro ni lo miró ni le dijo una palabra. Pasaba a su lado como si no existiera. Un día aquel vio que Adelina, con unas tenazas, volvía a hacer nuevamente la abertura en la cerca. «¿Qué estás haciendo?», le gritó imperativo. Adelina siguió en su tarea como si no lo hubiese oído. Entonces Casimiro, ciego de rabia, corrió a su pieza, sacó el revólver del escritorio y volvió con él en la mano. «Deja de hacer eso o te mato», vociferó como enloquecido. Adelina siguió arrodillada, rompiendo la cerca con la tenaza. Sonaron 2 tiros, las manos de Adelina temblaron, pero no se volvió.
Casimiro había tirado al aire para asustarla. Furioso de impotencia y rabia, volvió a su pieza abandonando el revólver sobre el escritorio. 2 noches seguidas me las pasé sin dormir. Era en Asunción. Tía Gervasia me había contado 2 días antes el embarazo de Adelina. La mirada y no lo podía creer. No se le notaba nada. Tenía ganas de pasarle la mano por el vientre para cerciorarme. Llegué a Areguá 1 semana después de tía Gervasia y Adelina. Ellas me habían adelantado. Era en junio, en el invierno. Hacía frío. 2 noches me levanté a la madrugada de mi cama con el revólver y me acerqué a la cama de Adelina. Quería matarla. No sabía si por haberme engañado con esos amores clandestinos o porque se negaba a contarme el nombre de su amante. Era este mismo revólver. Lo tengo desde 1909. Me lo regaló mi padre. Desde entonces no me desprendo de él. La primera vez que lo utilicé fue en el combate de Laureles. Qué placer que producía apretar el gatillo y sentir salir los tiros. Lo he llevado siempre en la cintura. Es mi más fiel compañero. Desde el día que abrió la cerca, Adelina se pasaba casi todo el día en casa de Indalecio. Crisóstoma la recibía como si fuera la dueña. Por las noches dormía allí en la cama de Indalecio. Cuando Casimiro le preguntaba algo, le respondía con monosflavos y no entraba en mayores explicaciones. Cada día experimentaba más rencor hacia su hermano. Lo encontraba maniático, obsesionado por pequeños y mezquindades que se contradecían con un hombre que repetía a cada rato que su única preocupación era la muerte con mayúscula. Poco a poco Adelina comenzó a esmerarse con el arreglo y cuidado de su persona. Se peinaba, maquillaba y vestía con coquetería, como si estuviera en tren de una nueva conquista. Un día inesperadamente se dirigió a su hermano. Después de mirarlo un rato fijamente a la cara, le dijo: «Quiero hablar con vos». Casimiro se estremeció como si lo hubiera tocado con la mano. Bajó la cabeza cohibido, no pudiendo sostener la mirada. «¿Ahora mismo?», preguntó con gesto inseguro. Fueron al comedor y se sentaron ante la mesa. Frente a Adelina exhalaba una fuerte olor a un perfume barato que compraba en una tienda del pueblo. Era un perfume cuyo aroma despertaba en Casimiro el recuerdo de una prostituta que había conocido en Asunción en los años de sus calavereadas y farras. «Yo quiero comprar la casa de los Fuentes», dijo Adelina con gravedad. «Quiero comprarla para vivir en ella con Indalecio cuando vuelva». Casimiro pegó un salto en la silla y, golpeando con el puño cerrado en la mesa varias veces, respondió con sequedad: «Comprarla, yo no te lo prohíbo, pero vas a vivir sola porque Indalecio no volverá a poner los pies en Areguá. No volverá nunca más». «¿Y con qué dinero vas a comprarla?». «Con el mío, que vos nunca me lo has dado», dijo Adelina, cuyas manos se entrelazaban nerviosamente encima de la mesa. «Vos sabés que nosotros nos quedamos sin nada. Nuestros padres estaban fundidos cuando se murió. El poco dinero que yo tengo era de tía Gervasia, que me lo donó antes de morir». Adelina se levantó y, clavando los ojos con expresión desafiante en Casimiro, le dijo: «Yo sé quién me la va a comprar. Desde hoy tendrás que acostumbrarte a verme vivir en casa de Indalecio, con Florino Villalba». Casimiro no pudo articular una sola palabra. La miró estupefacto y mudo. No podía creer lo que estaba oyendo. Se quedó sentado con la mirada clavada en un punto de la mesa. Mientras Adelina salía de la pieza, media hora estuvo así, inmóvil y ausente.
Después se levantó y fue a sentarse al lado de su madre, que sonreía arrastrando su tren de carretes sobre su mesa. La voy a matar si cumple su amenaza. Te lo juro a vos, mamá, que me estás oyendo. Desde ese día Casimiro se lo pasaba rondando y vigilando la casa de Indalecio. Apenas dormía de noche. Acechaba a su hermana constantemente, hasta que una siesta vio que Florino entraba en casa de Indalecio, donde estaba Adelina. Sin aguardar un segundo, fue apresuradamente hasta su casa, entró en su dormitorio y tomó el revólver. Iba a volver a salir cuando de golpe se sentó en una silla frente al espejo del grande y viejo armario que perteneció a su padre. Estuvo un rato sentado, luego se levantó y lo abrió. Aparecieron 10 chalecos de fantasía que fueron de don Leonardo Manuel Huertas. Colgados cada uno de sus perchas, Casimiro se quedó mirándolos como hipnotizado, con una mirada dura y fija. Era como si a través de ello estuviese viendo todo su pasado. Murmuró entre dientes: ya nada cambiará, nada volverá, siempre será igual. Los ojos se le fueron cubriendo de lágrimas, la mirada se le nubló, alzó el revólver, el tiro retumbó por toda la vieja casona de los Huertas como un trueno. Doña Casimira, en la galería, se estremeció, como si la bala la hubiese tocado a ella. Sus manos temblaron sobre sus carretes y piedrezuelas, volvió la cabeza asustada y se quedó mirando con una sonrisa vaga y lejana la puerta de la habitación de su hijo Casimiro.